la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Caribe desde la plantación hasta el turismo. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Emilio Pantojas García, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y que es autor de un libro recientemente publicado bajo el título De la plantación al resort, el Caribe en el siglo XXI. Como sabemos, el Caribe fue descubierto por los españoles a finales del siglo XV y los españoles eran los que tenían el dominio inicial del Caribe. Pero en la medida que los españoles iban descubriendo el resto de América Latina, iban a México y siguieron hasta el sur, hasta Argentina, pues obviamente el dinero, los recursos estaban en esa área y no en el Caribe. Y fueron abandonando el Caribe y limitándose a las islas grandes, que eran Hispaniola, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad, que todas estas eran españolas. Y entonces, en la medida que venían los otros poderes europeos, que eran los competidores de España en Europa, que era el Reino Unido, Francia, Holanda, Portugal, Dinamarca después, y todos estos países iban cogiendo todas las islas. Eventualmente Jamaica lo cogieron los británicos y lo mismo Trinidad. Y España se quedó con Hispaniola hasta que después entró en una división con Francia. Y Cuba y Puerto Rico quedaron bajo el dominio español. Y lo que prevalecía en aquel tiempo originalmente era la búsqueda del oro, que era lo que los motivaba. Trajeron esclavos. Pero luego surge todo lo que es la plantación. Y la plantación son las haciendas que más bien cultivaban la caña, el tabaco, después el café y otros productos. Y quisiera, Emilio, que empezáramos por ahí. O sea, ¿cómo es que se desarrolla toda esta industria de la plantación para luego compararla con lo que sucede con el turismo? Bueno, de hecho, esa descripción es exactamente correcta. Juan Bosch le llamó al Caribe el frontera imperial precisamente por eso, porque se convirtió en este escenario de batallas entre los imperios europeos. Yo digo en el libro que el Caribe es el fulcro en el cual se apalancaron o se apoyaron los imperios europeos. O sea, no habría un imperio inglés, un imperio británico en realidad, o un imperio francés, o un imperio español o portugués, los pequeños imperios como Holanda y Dinamarca que tú mencionabas correctamente, no lo habría sin el Caribe. Y claro, el Caribe comienza, lo que pasa es que llega, Cristóbal Colón andaba buscando una ruta para el tráfico de especias con el Oriente, y él creía que había una ruta por Occidente. Y de hecho, cuando Colón llega a América, se cree que son las Indias y por eso le llaman las Indias Occidentales, ¿no? Después se dieron cuenta cuando Américo Vespucci circunvala. Pero bueno, de ahí esa búsqueda del oro, los españoles siguen hacia tierra firme, mientras que los británicos y los franceses se establecen en el Caribe con el propósito un poco de, primero que nada, un propósito político de tener una presencia, pero también un propósito económico de atacar los barcos españoles y robarle, ¿no? Toda esa cosa de los piratas, todo eso que vemos en el folclore. Ahí, claro, empiezan unos asentamientos y esos asentamientos empiezan esos cultivos que tú mencionas, ¿no? Es un cultivo que es sustitutivo de lo que estaban buscando. Las especias, ¿no? Entonces, azúcar, tabaco. El tabaco lo descubren en América. El tabaco es un producto americano. La papa también, que es un producto americano, se lo llevan. Y empiezan el elemento principal va a ser el azúcar, la plantación azucarera. Pero la plantación azucarera evoluciona, ¿verdad? En países como Barbados, la plantación azucarera era básicamente toda la isla. En países como Jamaica, la plantación azucarera pues era casi toda la isla, pero había otros espacios. Y se empieza a desarrollar entonces una visión de que en el Caribe la estructura económica preponderante es la plantación y por tanto son sociedades de plantación, le llaman sobre todo los teóricos
del Caribe angloparlante. Lloyd Bess, Cary Polanyi y Norman Girvan tienen un libro sobre The Plantation Economy muy bueno, que es de donde yo saco la visión metodológica y teórica de lo que es una economía de plantación, y un poco extrapolo para decir lo que es una economía de resort, que podemos ir más adelante, no queremos adelantarnos. Pero ciertamente el Caribe se entendió entonces como una economía de plantación. Pero la plantación, mi colega del Instituto de Estudios del Caribe, Humberto Muñiz, escribió La plantación que no se repite. Hay un libro de Benítez Rojo que se llama El Caribe, la isla que se repite. Y Humberto habló de la plantación que no se repite. Las plantaciones eran distintas por la evolución de los tiempos, pero también por la evolución de la economía internacional. Cuando, por ejemplo, Haití se libera, ¿verdad?, de Francia, las plantaciones entonces surgen en Cuba, Santo Domingo, en el Caribe hispano y Puerto Rico, que son plantaciones muy distintas a las plantaciones jamaiquinas o a las plantaciones de Barbados. Así que hay una economía de plantación que se caracteriza por que se importa lo que se consume y se exporta lo que se produce. Son economías de enclave. Por otra parte, son economías hacia afuera, y la lógica de la empresa o de la plantación está dictada por capital ausentista, le llamaba Muñoz Marín correctamente en su momento, ¿verdad? La plantocracia vivía en Francia, aunque tenía una segunda casa, digamos, en Haití, o vivía en Inglaterra, pero tenía casas en la plantación en Jamaica o en Barbados. Así que empieza a crearse esta burbuja, este enclave que le llaman la plantación, que es una economía orientada hacia afuera. Quiero mencionar que Haití en sus días fue la colonia más próspera del mundo. O sea, lo que se producía allí era extremadamente valioso para los franceses, a nivel de que ellos subsidiaban las otras aventuras de los franceses, particularmente todo lo que era el Mississippi y Luisiana, etcétera. Y por eso es que cuando los franceses se tienen que ir bajo Napoleón de Haití, es que le venden toda esa área a los americanos, porque en realidad ellos no podían subsidiarlo porque aquello no era productivo, y lo del Caribe sí lo era. Y un elemento adicional a lo que tú estás diciendo, era tan productivo Haití en términos de la caña, que la comida que se consumía en Haití venía de Luisiana. Por eso es que en Nueva Orleans está esa cocina tan sabrosa y tantos productos, ¿verdad? Porque Nueva Orleans y su puerto eran el enlace entre la colonia más rica, como tú bien dices, más productiva de las plantaciones cañeras, y el imperio francés, que entonces tiene esos asentamientos en el área del Mississippi para suplir. Una vez cae Haití, entonces no hay ninguna necesidad de Luisiana y se lo vende. De hecho, una de las ventas más notables y notorias, porque fue una ganga, se lo dieron no sé por cuántos millones, pero era una ganga bajo cualquier tiempo, y ayudó a la expansión del imperio. Y era un terreno inmenso, era mucho más grande que las 13 colonias. Correcto. Porque te llevaba desde el sur hasta el norte, correcto, atravesando todo Estados Unidos alrededor del Mississippi. Por eso, claro, la población Cajun era la población de Acadia, la población francesa desde Canadá. Había todo un corredor, como tú bien señalas. Emilio, cuéntanos un poco sobre algo que tú discutes en el libro más adelante, que es sobre la revolución haitiana. Tú la unes, la revolución haitiana y la cubana. La cubana vamos a dejarlo para después, el segundo segmento, pero háblanos sobre la revolución haitiana y por qué tú la incluyes aquí en el libro. Bueno, de hecho el artículo se llama Las dos grandes revoluciones del Caribe, Haití y Cuba, ejemplos o escarmientos. Y en alguna medida lo que yo estoy tratando de decir es una de las interrogantes que conduce. El libro tiene 7 ensayos, ¿verdad? Y cada ensayo puede leerse solo, pero tiene hilos conductores que te retrotraen a todo el tema del libro. Y uno de esos es el hecho de la integración del Caribe. Siempre hablamos del Caribe como una región, y que si nos integramos y que si una cultura parecida, ¿verdad? Todo este elemento de la cultura caribeña, la comida caribeña. Y lo que pasó fue que Haití logran la revolución haitiana. Hay que tener claro que está inspirada en la Carta de los Derechos del Hombre de Francia. O sea, es el liberalismo francés, el republicanismo francés, por eso le llaman los jacobinos negros, le llama C.L.R. James. Esta gente se inspira en esos principios para la igualdad. Originalmente, Toussaint Louverture, el líder de la insurrección
esclava, lo que pretende no es la independencia de Haití, lo que pretende es la igualdad. Y de hecho hay un libro de apellido Laurent, el autor, que se llama Una colonia de ciudadanos. O sea, eran ciudadanos franceses, eran ciudadanos de acuerdo a la Carta de los Derechos del Hombre. Y cuando llega Napoleón, la idea es acabar con eso, esa noción de la igualdad entre los negros y los blancos, porque hay que recordar que para los europeos los negros eran propiedad. Los negros eran como animales o como mercancías. Un activo. Exacto, un activo. Eran parte de la propiedad de la plantación, no eran seres humanos. Y por lo tanto, la idea es aplastar eso. Y ahí entonces es que viene la independencia, ¿verdad? Con Dessalines. Y a partir de eso, entonces, una vez estrangulan la economía haitiana, le hacen pagar reparaciones, y las reparaciones son la excusa para que los americanos luego en el siglo XX invadan Haití, para evitar que los franceses se vayan a meter a cobrar las reparaciones. Así que, en última instancia, esa desgracia de Haití que vemos hoy en día es el producto de la intención primero francesa y luego norteamericana de convertir Haití en un escarmiento para que ninguna otra población de negros se atreva, de esclavos, se atreva a levantarse. Y de hecho es interesante, a mí siempre me dicen, yo escucho siempre a la gente decir que Haití fue la primera república negra en América. No, Haití fue la primera república de América Latina, negra, blanca o colorada, da lo mismo. Sin Haití no existe América Latina. Petión subsidió 2 veces a Bolívar, y lo único que le pidió fue que aboliera la esclavitud, y Bolívar no honró esa promesa en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Así que todos estos latinoamericanos, de hecho en Ecuador es donde único le han rendido el tributo que se merecen los haitianos, pero los haitianos participaron en las guerras de independencia de Colombia. El doctor Alfonso Múnera lo documenta, y en montones de guerras de independencia pelearon a favor de las repúblicas latinoamericanas. Es irónico que Haití es la primera república, como tú mencionas, el primer país que consigue la independencia en América Latina, pero el segundo en América, porque Estados Unidos vino primero. Correcto. Y es curioso que, con todo y que los haitianos simpatizaban con la Revolución Americana, cuando les tocó su turno, los Estados Unidos no quisieron participar ni ayudarlos, porque ellos tenían miedo que esto fuera a crearle problemas con los negros de Estados Unidos, que pensaran que ellos pudieran dar un golpe de Estado, y por eso miraron al otro lado. O sea, que si bien Europa los estranguló. La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Luego, económicamente, Estados Unidos los abandonó y no los ayudó. Curiosamente. Y eso es exacto, porque el miedo y el menosprecio, ¿verdad? El racismo a los esclavos negros en específico, ha sido, digamos, la gran marca, la gran cruz que Haití ha tenido que cargar. Y entonces, irónicamente, como tú mencionaste, en el siglo XX, ellos ocuparon el país por un par de décadas. Y ellos lo ocuparon, y sin embargo Haití no mejoró absolutamente nada, y era en realidad ocupado por los Estados Unidos. De hecho, ellos fueron los que pavimentaron el camino para la dictadura de Duvalier, que fue uno de los regímenes más horribles, más despóticos que ha conocido la historia, no solo de Haití, la historia de toda América. Entonces tenemos que ver que esa revolución haitiana llevó y motivó una emigración de las personas que estaban trabajando en las plantaciones, etcétera, y ahí que van muchos de ellos a Cuba, y se sitúan en Cuba, y algunos vinieron a Puerto Rico también, muy pocos, pero vinieron también. Así que en realidad esa revolución fue muy importante para la historia latinoamericana, como tú apuntaste. De hecho, en el caso de Puerto Rico, las reformas borbónicas en el siglo XVIII le permitían, y a principios del XIX, le permitían a los exilados de todas las revoluciones, no solo la latinoamericana, la hispanoamericana, sino la de Haití, llegar a Puerto Rico y a establecerse con todas sus maquinarias libres de impuestos. La emigración franco-haitiana, si lo quieres llamar de esa manera,
entra por Mayagüez. Y hay un montón, por ejemplo, los Go, hay todo un montón de apellidos en Mayagüez que son franceses. Por el otro lado, ese mismo fervor libertario de la abolición de la esclavitud en Francia por un tiempo, lleva a una emigración de franceses por Fajardo, por el Puerto del Rey. La Marina del Rey se llama hoy en día, pero era el Puerto del Rey. Y ahí tú tienes en Puerto Rico dos núcleos de poblaciones de ascendencia francesa, todos esos apellidos, Peyot, Beauchamp, Go. Hay toda una serie de apellidos franceses en Puerto Rico que son el producto de la revolución haitiana en un sentido doble, en el sentido de la abolición de la esclavitud que empuja a los mulatos haitianos a venir por Mayagüez, y la abolición de la esclavitud que empuja a los esclavos afrodescendientes a irse a Fajardo por si acaso vuelven a restaurar, que fue lo que pasó al final. Emilio, y entonces, ¿cómo se van desarrollando estas plantaciones ya después de la revolución haitiana? O sea, ya estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX. Háblanos, ¿qué sucede con ese desarrollo ya fuera de Haití? Bueno, en el caso de Cuba hay un libro que se llama El Ingenio, de Moreno Fraginals, y hay otras, y de Ramiro Guerra también. Hay otro sobre azúcar y población en el Caribe, donde la industria se moderniza. Como son países grandes, sobre todo Cuba, el tren es la manera en que se moviliza la caña al ingenio o a la central azucarera. Se crean unas grandes, no solamente los intereses extranjeros, sino intereses locales, ¿no? Terratenientes, dueños de plantación. Pero la economía sigue siendo, los países siguen centrando, son países de monocultivo, son países de exportación, donde se sigue exportando lo que se produce, los productos principales, y se sigue importando los productos de consumo. Y por lo tanto se mantiene toda una estructura de subordinación y de opresión a los trabajadores de la caña, especialmente a los esclavos libertos, que ahora son los negros. Por eso en Cuba hay bastante racismo, en Puerto Rico hay racismo, pero Puerto Rico no llegó nunca a ser una economía de plantación significativa, salvo bajo los norteamericanos. Y por otra parte, Puerto Rico es una gran excepción en términos de la población negra. Puerto Rico es uno de los países, por no haber entrado al comercio internacional de azúcar tan temprano, donde hay una población afrodescendiente mucho menor que en el resto del Caribe, donde la densidad es mayor. En el caso de Cuba, la densidad es mayor en Oriente, no así en el área de La Habana, ¿no? Y en Santo Domingo sí hay también un elemento afrodescendiente importante, predominante. Tenemos que recordar también, como dije al principio, que ya los distintos imperios europeos se habían apoderado de prácticamente todas las islas en el Caribe. Le habían quitado a España las dos grandes que ellos protegieron, que fue Jamaica y Trinidad. Se la entregaron a los británicos. Sin embargo, los británicos trataron de conquistar a Puerto Rico y no pudieron. Trataron y ocuparon por un periodo muy corto a Cuba y acabaron también saliendo. O sea, España estaba dispuesto a batallar y proteger particularmente a Puerto Rico y a Cuba. En el caso de Santo Domingo, pues ellos habían logrado su independencia en un momento, después regresaron, es la única antigua colonia de España que regresó a ser colonia de España hasta que después se independizaron. Pero al final, según entramos al siglo XIX, al siglo XX, en realidad solamente quedan dos colonias, que es Cuba y Puerto Rico, y como sabemos, son entregadas a Estados Unidos a raíz de la guerra hispanoamericana. ¿Qué sucede con una vez Estados Unidos ocupa a Puerto Rico y a Cuba, aunque era soberano, la ocupaba indirectamente porque ellos lo veían como una posesión de ellos, aunque no era legalmente así, pero por eso aprobaron la enmienda Platt, etcétera. ¿Qué sucede con las plantaciones en ese periodo? Bueno, se convierte en un tipo de plantación distinta, es una plantación capitalista, es una plantación moderna, mecanizada, que depende mucho de la alta tecnología de la época del azúcar. Y es un mercado de azúcar muy distinto. De hecho, lo que hace Estados Unidos, si uno mira, Estados Unidos era consumidor de azúcar. En el siglo XIX y a principios del XX, el azúcar era como el petróleo, o sea, era el commodity, era la mercancía primaria más cotizada en el mundo. De hecho, les recomiendo a los radio oyentes, radio escuchas, que vean la película Queimada,
Byrne, que salió en los años 70, un poco celebrando la abolición de la esclavitud y que le da una idea de cómo funcionaban estas plantaciones y cómo funcionaba la cuestión de los esclavos. Pero los norteamericanos entonces cambian el mercado del azúcar y dejan de ser dependientes, consiguen la independencia. O sea, los norteamericanos al quedarse con Cuba, Puerto Rico y Hawái, dan un golpe económico, dan un golpe estratégico y dan un golpe militar. Por un lado, establecen carboneras para sus militares, puertos, en el puerto de San Juan, en el puerto de La Habana y en Hawái, en Mindanao. Y además de eso, establecen, Mindanao es Filipina, ¿no? ¿Cuál? Mindanao, no me acuerdo del puerto de Hawái. Bueno, que lo busquen los radioescuchas, por favor, y nos escriban. Pero al final la idea es que Estados Unidos establece una posición estratégica tanto en el Pacífico como en el Atlántico y en el Caribe, por supuesto, con miras al Canal de Panamá, que también era un proyecto que tenían en mente. Cambian su dependencia, terminan con su dependencia extranjera para la importación de azúcar y crean entonces la base de su nuevo imperio antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces luego tenemos un periodo que no está en el libro, que tiene que ver con la economía militar, que sucede básicamente en la Segunda Guerra Mundial. Donde, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, se convierte de una economía agrícola a una economía militar antes de entrar en una economía industrial. Y lo mismo aplica en las relaciones que tenía Estados Unidos con el gobierno de Trujillo en Santo Domingo y el de Batista en Cuba, porque había que proteger el área de los submarinos nazis. Y hay unos programas aquí en La Voz del Centro sobre ese tema, que es un dato bien interesante del rol que jugó el Caribe durante este periodo, que fue apenas unos años, porque estás hablando de menos de una década. Y entonces es que entra la cuestión de industrialización que tú mencionas en el libro, yo creo que muy efectivamente, que es toda esta cuestión del turismo, el resort, que tú llamas el resort. Háblanos cómo es que evoluciona estas economías y estas islas del Caribe de una economía de plantación a una de resort. Bueno, la economía de plantación, pues, por supuesto, pasa por distintas fases. Una vez se abole la esclavitud, no obstante, se mantiene el modelo de la plantación de importar lo que se consume y exportar lo que se produce, de mantener a una población proletaria en condiciones paupérrimas, porque esa es la población que corta caña, es la población que procesa la caña. Y por otra parte, en los años 30, cuando viene la gran crisis, y eso lo menciono en el libro, en todo el Caribe hay protestas de los trabajadores, las condiciones laborales, las condiciones de vida. Y hay de hecho dos informes. En Puerto Rico es el Plan Chardón, el informe de la Comisión Chardón, y en el Caribe angloparlante es el informe de la Comisión Moyne. Y ambos llegan a las mismas conclusiones, ¿no? Hay que modernizar, hay que proveer, hay que diversificar la economía, diversificar la agricultura, crear nuevas industrias basadas en lo que se produce. Y luego de la guerra, cuando llega la guerra, un poco hay un alto a todo esto, se crea la comisión, primero la Comisión Angloamericana, que luego sería la Comisión del Caribe para incluir a Holanda y a Francia, y ahí entonces empieza una nueva visión del Caribe en términos del Caribe de la posguerra, como un Caribe con capacidad para desarrollarse en términos, en el caso de Puerto Rico y Jamaica, se exploró por un lado la idea de industrializar, ¿verdad? Fueron modelos de industrias de exportación, que lo que hacían era ensamblar y reexportar a las metrópolis. En el caso de Jamaica también había bauxita, para la producción de aluminio, y por lo tanto se crearon toda una serie de nuevas condiciones que llevaron a una redefinición de la economía de plantación. No obstante, en su mayoría, la cuenca del Caribe, Centroamérica y el Caribe, siguieron siendo economías agroexportadoras, pero de la agroindustria, ¿verdad? Estaban más diversificadas, surge el banano como producto de exportación, las especias se comercializan de una manera distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso,
En los años 80 hay una gran crisis. Y esta economía, los choques petroleros, hay dos choques petroleros, uno en el 72 y otro en el 78. Las economías agroexportadoras están sufriendo porque no ganan suficientes dólares para pagar las importaciones de petróleo. Y llega una cosa que se llama la Iniciativa de la Cuenca del Caribe de la administración Reagan, que es acompañada por unas nuevas convenciones del OME, por parte de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea en aquel entonces. Y en Canadá se crea un programa que llamado CARIBCAN. Y esos programas empiezan a promover las industrias, el modelo puertorriqueño, le llamé yo en un artículo que publiqué en 1985. Y de ahí en adelante entonces viene este modelo de plataforma de exportación, que es el preámbulo de las economías del resort. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy, titulado El Caribe, desde la plantación a la industria del turismo. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Emilio Pantojas García, profesor de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, y autor de un libro recientemente publicado bajo el título De la plantación al resort del Caribe del siglo XXI. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Emilio Pantojas García, quien es el autor de un libro recientemente publicado bajo el título de la plantación al resort del Caribe en el siglo XXI, y es profesor de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo los distintos países europeos habían penetrado el Caribe en la medida que España iba expandiéndose por América Latina, y al final se quedó con solamente dos colonias, que eran Cuba y Puerto Rico. Vemos cómo las plantaciones era una de la forma principal de la economía de estas islas. Y nos quedamos hablando de cómo habíamos evolucionado a la industria del turismo. Y me gustaría en este contexto, Emilio, pues hablar de la segunda revolución que tú mencionas en el libro. Ya hablamos en el primer segmento sobre la revolución haitiana de finales del siglo XVIII, pero en el siglo XX surge, a mitad del siglo XX, surge esta revolución importantísima en el Caribe, que cambió todo el escenario político, no solamente del Caribe, sino del mundo en realidad, porque trajo la Guerra Fría al mundo americano. Y cómo esta revolución cambió todo tenemos que ver que ya para cuando surge la Revolución Cubana, ya está en el Caribe la industria del turismo establecida, etcétera. Háblanos sobre eso. Bueno, la Revolución Cubana es la segunda gran revolución del Caribe, ¿no? Son revoluciones autóctonas, son revoluciones que en ese capítulo que yo hablo de las dos grandes revoluciones, uno de los comentarios que me hizo un colega alemán, historiador, me dice, Emilio, ese es inusual porque la idea de comparar revoluciones se hace mucho en historia, pero no a través del tiempo, ¿verdad? Y un poco lo que yo estoy tratando de entender es el Caribe ha producido en dos momentos alternativas propias, ¿verdad? Tanto Haití en un momento dado como Cuba en el otro. A usted puede gustarle o no la Revolución Cubana, pero era una respuesta nacionalista que transitó hacia el socialismo del Caribe y de los sectores que se sentían desafectos al pacto que había con Estados Unidos. En ese sentido, la Revolución Cubana es interesante, que se plantea, y eso lo digo en ese capítulo, se plantea crear, por un lado, unas nuevas conexiones a la economía mundial. La economía, Cuba es parte del movimiento de países no alineados que plantean en esa Guerra Fría una alternativa al bloque socialista y al bloque capitalista, y entonces se crea todo este grupo.
liderado por India y Egipto y Cuba, para crear una tercera alternativa, que le llaman también el tercer mundo, ¿verdad? 3 mundos de desarrollo, hubo distintas versiones de cómo lo llamaban, y Cuba es parte de ese movimiento. Ahí lamentablemente ese proyecto colapsó, igual que ha colapsado el colonialismo en Puerto Rico, colapsa el modelo cubano con el colapso del bloque socialista, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Ya todos sabemos esa historia. Y una de las cosas que yo digo es que Cuba y Puerto Rico han dado la vuelta 360 grados y pasaron Puerto Rico por su proceso de industrialización, Cuba por el de él, y ahora estamos todos en el mismo punto. Son economías de resort, economías que dependen no solo del turismo, porque cuando yo hablo del resort no me refiero únicamente al turismo. El turismo es, digamos, el ancla, eso es cierto. Pero la economía del resort es esto que está pasando en Dorado, es lo que está pasando en Rincón. Usted va a Rincón y es una economía de resort. Hay gente que no habla español en Rincón y no son turistas, son residentes, ¿no? Entonces, esa economía del resort, esa economía donde es una economía igual que la economía de la plantación, orientada hacia la exportación, porque el turismo es una exportación invisible. Usted exporta alcapurrias cuando un turista va a Piñones y se come una alcapurria. Eso es una exportación. Usted la está. Lo que pasa es que el consumidor extranjero viene a Puerto Rico a comerse una alcapurria, ¿verdad? Es mucho más fácil exportarla así porque una alcapurria no viaja bien en un avión congelada. Así que lo que estamos viendo es este elemento de economía del resort que domina en todo el Caribe y que tiene, claro, características específicas. Puerto Rico no solo es una economía de resort, Puerto Rico es un paraíso fiscal. Puerto Rico es la Panamá del Caribe. O sea, Panamá, con los Panama Papers, tuvo problemas y colapsó. No colapsó, pero digamos, no es lo mismo que era. Pero Donald Trump no firmó el acuerdo de cooperación de cuentas secretas de los centros bancarios internacionales, y por lo tanto Puerto Rico, junto a todos los territorios de Estados Unidos, de todas las posesiones, son elementos proscritos y sospechosos de lavado de dinero, etcétera, porque aquí se pueden tener cuentas secretas, en Panamá ya no. En Panamá, si hay una investigación, el gobierno está obligado a cooperar, los bancos están obligados a cooperar. En Puerto Rico no, ni en Guam, ni en ninguna de las posesiones norteamericanas. Así que esa economía del resort está en Cuba. En Cuba no hay casinos. Por ejemplo, una de las cosas que yo digo en el libro es que el Caribe es el área que más casinos tiene en el mundo. No necesariamente el más dinero que circula en los casinos, porque eso es Macao en la China, pero con una región especial de la China. Pero es el sitio donde hay más centros financieros internacionales. O sea, yo le llamo a eso las industrias del pecado, el lavado de dinero, la droga. El Caribe es un centro de entretenimiento. Ha pasado de ser, Muñoz Marín decía que el problema de Puerto Rico era que producía after dinner crops, ¿verdad? Producía bienes para el postre, para la sobremesa, café, azúcar, tabaco. Ahora estamos produciendo ocio, sexo, playa, juego, droga, todo ese contrabando. Así que, y Cuba no está exento de eso. Es la parte que es interesante, porque ese modelo que se presentaba como una alternativa, al final ha sido incorporado sin el juego quizás, sin el lavado de dinero o con el lavado de dinero de otra manera, pero Cuba es una economía turística, es una economía de resort, tan así que dentro de La Habana están construyendo hoteles. La última vez que yo fui a La Habana a una conferencia de la Universidad de La Habana, estaban construyendo un hotel frente al Hotel Habana Libre en el medio de la ciudad. Así que esa economía de resort, La Habana ha sido absorbida por eso, y la aspiración de los jóvenes de Cuba es la misma aspiración que los jóvenes puertorriqueños, irse a los Estados Unidos. Y eso es triste, ¿verdad?, para una persona como yo. Ahora, Emilio, también tú mencionas en el libro una serie de organizaciones en el Caribe, iniciativas que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial en la medida que
las islas caribeñas iban independizándose y descolonizándose. Háblanos sobre esas organizaciones que se establecían. Bueno, en el Caribe angloparlante se planteó la Unión Económica desde los años 60. Era un modelo de eficiencia administrativa. Carifta, después vino CARICOM, y después vino una segunda iteración del convenio de Chaguaramas, del Tratado de Chaguaramas, que era la creación de un mercado único. Mientras que en el Caribe hispanoparlante se había creado la Comisión del Caribe, ¿verdad? Y la Comisión del Caribe era una especie de plataforma de diálogo para crear entonces algún tipo de unión caribeña, sea una unión económica, sea una zona de libre comercio. Pero al final me acuerdo que hablaba yo con el colega Humberto García, que es experto en este tipo de negociaciones y de organizaciones, un historiador, y él decía que uno de los grandes promotores de esta unidad caribeña, era pancaribeña, si lo queremos llamar de esa manera, era Eric Williams. Y Eric Williams no solamente funda o sea, crea, digamos, la idea, le sugiere a Muñoz Marín la creación de un Instituto de Estudios del Caribe que está en la Universidad de Puerto Rico y que yo dirijo actualmente, sino que además crean esta Comisión del Caribe, que creo que se llamaba CODECA, si no recuerdo mal, pero Muñoz le dijo que si iban a incluir a Cuba, Puerto Rico no iba a estar. Y entonces ahí la Guerra Fría prevaleció, propusieron incluir a Cuba, Muñoz dijo que no, y todos esos esfuerzos integracionistas han quedado siempre en la nada por la intervención de alguna de las metrópolis de esa frontera imperial que le llamaba Juan Bosch. Okay. Ahora, luego surgen otras iniciativas como por ejemplo ALBA, ¿verdad? Y otras. Háblanos también cómo esas iniciativas han tratado de unir al Caribe y por qué no ha funcionado. Bueno, en el capítulo de las dos grandes revoluciones, yo escribo un epílogo, porque eso originalmente era un ensayo que yo había escrito había publicado en 2014 y lo puse al día. Y en el epílogo lo que yo digo es el ALBA, que surge como una respuesta ideológica al área de libre comercio de las Américas, al ALCA. Que en 2005 es que cuaja en la cumbre de Buenos Aires, se convierte en una alternativa orgánica cuando en Venezuela Chávez crea una cosa llamada la iniciativa para el Caribe, ¿no? La iniciativa del petróleo, Petrocaribe. Y Petrocaribe entonces atrae miembros al ALBA porque está vende petróleo en términos a intereses muy bajos, lo financia de una manera muy cómoda para países pobres. Y de hecho crea una gran división entre Trinidad y Venezuela, entre CARICOM y el ALBA. Hay un gran cisma porque Trinidad es la contraparte de Venezuela en términos de producción de petróleo del Caribe, pero en Trinidad no pueden dar descuentos ni dar términos de financiamiento porque en Trinidad el petróleo lo producen corporaciones privadas, mientras que en Venezuela lo produce PDVSA, que es la corporación del Estado. Así que inicialmente hay un cierto entusiasmo y de hecho Chávez llega a proponer la creación de un banco, ¿verdad? Internacional financiado por los petrodólares, pero luego viene un choque petrolero, viene la muerte de Chávez y todo eso quedó en la nada, como han quedado todas las iniciativas, ¿no? Y por lo tanto, el ALBA, si uno mira, por ejemplo, una de las cosas que yo digo en el ensayo es, si usted va y todavía existe un website, pero ese website está inactivo, ¿verdad? O sea, ya se acabó la iniciativa del ALBA. Venezuela el régimen venezolano chavista se encuentra luchando para mantenerse y reproducirse y no ha logrado un acomodo democrático como el que ya existía en Venezuela, que era pues la derecha gobierna un tiempo, la izquierda gobierna otro y todo el mundo participa, ¿no? Ese pacto político se quebró y no ha habido recuperación. Hay un detalle también que es el rol que juega el narcotráfico en las economías,
es mucho más profundo de lo que la gente cree. O sea, por ejemplo, en Puerto Rico hay comunidades enteras que el factor principal de la economía es el narcotráfico. Y es el narcotráfico moviendo droga que entra a Puerto Rico afuera, ya sea en las islas pequeñas de Culebra y Vieques hacia Puerto Rico o de Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Y que es más que una economía subterránea, porque no es tan subterránea, es sobre la mesa. Y que lo que sí es que no se contabiliza y no está en los números de la economía de un país. ¿Tú quieres comentar algo sobre eso? Sí. De hecho, la DEA, los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hablan de dos corredores, ¿verdad? El corredor mexicano y el corredor del este, que es Puerto Rico principalmente. Son los dos puntos de entrada. Y es interesante porque esa economía que tú dices que es una economía bastante abierta, la isla de Providencia, que es una isla muy cercana a Nicaragua, pero que pertenece a Colombia, era una isla que produjo desde el siglo XIX, producía grandes capitanes de navíos, tenía una escuela naval prestigiosísima a nivel global. Y entonces lo curioso es que un colega mío colombiano que falleció hace algún tiempo, escribió una vez un ensayo sobre los lancheros que llevaban la droga desde Colombia o desde alguna de las islas de ese archipiélago de Providencia hasta México, ¿verdad? Porque iban por el Golfo, ahí por el Golfo de México. Y lo interesante es que la mayoría de esos lancheros eran los hijos y los nietos de los grandes capitanes de navío que ya no tenían empleo y entonces, como tenían unas destrezas extraordinarias, eran los capitanes de las lanchas rápidas que llevaban la droga. ¿Cómo él lo sabía? Porque cuando miraron el récord de presos en las cárceles federales arrestados en alta mar, una parte importante de esos jóvenes venía de Providencia. Así que sí, el Caribe, hay una economía que se investiga muy poco y que es muy difícil de investigar porque el precio que se paga en la vida, si uno averigua mucho, que en realidad sí sostiene al Caribe. Lo que mantiene al Caribe, lo que mantiene en algún tipo de, si le queremos llamar, un balance económico perverso, es esa capacidad que tiene la gente. Como tú dices, hay comunidades que viven enteramente de eso y eso funciona como un Walmart. Tienen turnos para la venta, unos venden marihuana, otros venden crack, otros venden heroína, distintas como tiendas por departamento, ¿no? Así que sí, ciertamente, y Puerto Rico, que no se piensa como un narcoestado, tiene rasgos de narcoestado. Y lo ves cuando ves estas luchas que hay entre las bandas aquí en Puerto Rico y ves los armamentos que tienen, que son armamentos militares. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo llega a Puerto Rico todas estas ametralladoras y todas estas armas largas cuando el gobierno federal es el que controla la aduana, la inmigración, los guardacostas? No es el gobierno local de Puerto Rico. O sea que esto está en manos del gobierno federal y sin embargo permite que esto suceda. Y la pregunta es, ¿se cuelan? Y la respuesta yo diría, la hipótesis de trabajo es no. De hecho, acabamos de ver un agente federal corrupto que se entregó en el caso de Wanda Vázquez. Me sospecho que esa es la punta del iceberg, ¿no? Todo el mundo es susceptible de corrupción. Lo que pasa es que los soldados del narcotráfico tienen cara latinoamericana, pero los otros elementos facilitadores son jueces, agentes federales. El gobierno federal no está exento, ¿verdad? En Puerto Rico hay esa imagen de que los federales son todopoderosos y exentos de la corrupción. No, señores, la corrupción es parte de la humanidad hace mucho tiempo. Y la hay en Estados Unidos. Correcto. Ahora, tú haces un planteamiento que me parece muy interesante en términos de que si bien las plantaciones eran unas economías pobres, porque el pueblo, había pobreza y la hay todavía en el Caribe, tenías unas plantaciones cuyos dueños eran extranjeros, era el capital ausentista. Entonces, en la medida que todo esto va cambiando en el siglo XX, no solamente con la entrada de la industria del turismo, que incluye, como tú mencionas, la industria del pecado, del ocio, del narcotráfico, sino que los países de América Latina se van descolonizando. Irónicamente, el primero que tuvo unos elementos de descolonización, era Puerto Rico con el supuesto Estado Libre Asociado. Sin embargo,
Eso colapsó y todos los otros países se fueron avanzados a Puerto Rico, logrando su soberanía. Ahora, en esa soberanía, si bien tenían soberanía política, vemos que lo que se sustituye es las plantaciones por el turismo, pero estos turismos no son de locales. ¿Okay? Y ahí tú planteas el concepto del neoliberalismo y cómo en realidad no es mucho lo que ha cambiado. Sí, ciertamente sigue siendo eso que se llama una economía orientada hacia afuera, ¿verdad? Una economía donde la lógica económica, los precios, por ejemplo, lo que se come, lo que se vende, lo dicta el interés de la corporación externa o de los elementos externos, porque, por ejemplo, en un sitio como Rincón, donde no se ven corporaciones, los dueños de la mayoría de esas casas son norteamericanos que vinieron a establecer y que tienen el capital para comprar esas propiedades. Hay también puertorriqueños, no estoy diciendo que no, pero lo que se crea es toda una economía abierta, porosa y global, pero siempre sigue habiendo dependencia del elemento externo. La lógica de esa economía la dicta el elemento externo. Y eso ha pasado en todo el Caribe. Es lo que se llama el imperialismo económico o el neocolonialismo, ¿verdad? Hay distintos nombres y distintas maneras de verlo, pero por eso yo digo la glosa principal, cuando usted mira el libro en la primera página, dice plus ça change, plus c'est la même chose. Mientras más todo cambia, más es lo mismo. La economía de plantación y la economía del resort son muy distintas en su expresión, pero la sustancia sigue siendo la misma. Son economías de enclave, con una clase trabajadora paupérrima, pauperizada, que vive a nivel de la nuda existencia. Y tú mencionaste ahorita Dorado, y Dorado es un ejemplo espectacular, porque Dorado se ha convertido en una burbuja dentro de un país. Tú llegas, desde que entras, desde que cruzas el puente y estás llegando a Dorado, tú te das cuenta que estás entrando a otro sitio. Y es curioso porque esto en sus inicios, Palmas del Mar, por ejemplo, en el área de Humacao, tenía algo de esto, pero Palmas ahora se ha convertido en realidad en una ciudad. Tú vas allí y ya no es un resort, aquello es una ciudad y hay unos elementos puertorriqueñistas bien grandes. Hay muchos puertorriqueños que viven allí. Yo te diría que la mayoría de los que viven allí a tiempo completo son puertorriqueños. Ellos tienen muchas casas que alquilan, etcétera, los americanos, pero en realidad son los puertorriqueños. Eso no es así en Dorado, porque los puertorriqueños que estaban allí, particularmente los resorts y todas estas organizaciones, se han ido yendo, porque van venido estos americanos a comprarle y pagarle unos precios extraordinarios. Eso ha ido ya mermando, pero llegó un momento donde tú estabas hablando de unas cantidades espectaculares. Y ahora tienen hasta un hospital allí que está asociado con Johns Hopkins. Así que esto es un fenómeno bien especial. Y está pasando también en República Dominicana, por ejemplo, Punta Cana, uno ve todas las construcciones, la cantidad de gente que se retira, ¿verdad? Que compra segundas viviendas. Incluso Nicaragua, que ¿verdad? La gente lo ve como Nicaragua tiene unos espacios, unas ciudades, unas residenciales así como Palmas del Mar, donde los americanos van a vivir cerca de las playas. Y en todo el Caribe está pasando lo mismo. Costa Rica también. O sea, por eso hablo de la economía del resort, porque no es turismo, es segunda vivienda, es una economía que tiene burbujas. Por ejemplo, yo nunca olvidaré, yo fui, antes de María, fui a Vieques a quedarme en el hotel W que estaba allí, y fui a La Esperanza. Cuando yo era joven, fui a La Esperanza y era una villa de pescadores. Ahora cuando fui, hace unos 8 años, era una villa de expatriados. Y al restaurante que fui, el Tamarindo, que supuestamente era un clásico, me sirvió una sopa de pollo con huevos de cuey. Y yo le reclamaba a la mesera, ¿cómo van a ponerle huevos de cuey a una sopa de pollo? O sea, póngale huevos de pollo. No, que los traen de Virginia, de qué sé yo dónde. Y ahí yo me reía porque yo decía, eso es lo que es la economía de enclave. Eso es lo que es la burbuja. Este individuo, su cuñado estaba criando quails para vender huevitos de quail, que son unos huevitos que parecen una bolita, una canica, y le ponen eso para promover su mercado. Y mientras que los puertorriqueños de Vieques están están en Isabel II, empobrecidos, pauperizados, pero la burbuja está en La Esperanza. Eso es lo que está pasando. Los casinos no se han desarrollado tanto en esta última periodo versus en los 30, 40, 50, ¿correcto?
Bueno, no, en el Caribe es el área con más casinos en el mundo. No, lo sé, pero que en Puerto Rico no. En Puerto Rico hay 18 casinos hace bastante tiempo. Sí. Creo que yo tengo una tabla en el libro que es de 2011, compara 2011 con 2020, y en Puerto Rico había 18 casinos en 2011, ahora hay 17. Pero lo curioso es que los casinos en Puerto Rico no son solamente para el turismo, sino que, de hecho, yo creo que los casinos son, cuidos para los envejecientes. Usted los ve yendo a jugar maquinitas, etcétera, etcétera. Sí. Pero que yo he visto como que eso llegó a un tope hace unos años y de hecho ha habido casos que han cerrado casinos porque no les deja dinero. Lo que pasa es que el turismo en Puerto Rico es más que nada el turismo sexual. Hay un turismo sexual que sotoboche, ¿verdad? No se promueve, pero el turismo sexual, hay una serie de espacios turísticos, por ejemplo, en Rincón son los surfers, hay todo, en Dorado los ciudadanos 20, 22, etcétera, etcétera. O sea, son burbujas, hay espacios interesantes, hay que estudiarlo con mucho más detalle. Sí. En el programa de hoy hemos discutido cómo el Caribe evolucionó de una economía de plantaciones que data desde el tiempo que los colonizadores tenían todas estas islas en el Caribe y evolucionó a una industria el autor le llama resort, pero es en realidad una industria turística que tiene que ver con una industria, también le puede llamar de ocio, del pecado, el narcotráfico. O sea, todo esto ha evolucionado de la plantación a este tipo de economía. Pero sin embargo el Caribe se ha mantenido en el mismo sitio. Las poblaciones se han quedado en la misma pobreza, controladas antes por unos imperios y ahora por unas multinacionales, unos intereses ajenos a la economía actual. Y como el Caribe también no ha podido unirse, en realidad ninguna de sus organizaciones vienen de distintas culturas, distintos trasfondos, y como el Caribe, después de todos estos eventos, ha acabado más o menos estando en el mismo sitio donde estaba hace cientos de años. Quiero mencionar que el libro que publicó el autor se puede conseguir en la página de Facebook, es gratuito, y se puede conseguir en la página de Facebook bajo de la plantación al resort. De la plantación al resort. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.